Estoy tratando de llegar al punto esta semana porque el agua, la lluvia temprana afloja el terreno, se quiebra ese terreno, se siembra la semilla y esa semilla da fruto de verdad, porque la semilla es la palabra. ¿Es qué? Es la palabra. Y el fruto de la palabra es verdad. Amén. Y si nosotros conocemos la verdad y la vivimos, hermanos, somos más que vencedores. Eso no le quepa duda. Amén. Bueno, entonces quiero que retomemos el estudio y quiero explicarle algo en cuanto a la sangre del ser humano. Ya pasamos de la sangre del animal, que era tipología de la sangre de Cristo, y ahora entonces pasemos a la sangre del ser humano, ¿sí? Le leí algunos textos, pero quiero explicarle algo al leerle unos versículos del capítulo 20 de Levítico. Y con eso le quiero explicar algunas cosas sobre la sangre. Tenemos que darle más importancia y estudiar cuánta importancia tiene la sangre de Cristo para que ya no la usemos más, hermano, como el amuleto, como que me cubro. No, usted está cubierto con la sangre de Cristo. Hace rato usted no tiene que seguir cubriéndose con la sangre de Cristo. Hace rato la sangre de Cristo lo justificó. Dios mío. Hace rato que la sangre de Cristo no deja rimar al diablo. Porque Él sabe, hermano, Él sabe que fuiste justificado por la sangre de Jesús. Y que el Espíritu Santo nos está santificando. Eso lo respeta el diablo. Oiga, pero el diablo no lo respeta si usted no lo sabe. ¿Usted sí sabe eso? La verdad más poderosa, si usted no la conoce, el diablo la pasa por encima porque tiene permiso de eso. Entonces, Levítico 29, dice así, Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Versículo 11 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y es que quiero que medite en algo que está en toda la Biblia y que de pronto no habíamos como notado. Versículos 12 y 13. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Versículo 16, dice la palabra: y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Bueno, no le voy a leer más textos bíblicos, quiero que usted empiece a ponerle sentido el por qué en el Antiguo Testamento el que pecaba tenía que ser muerto. Cuando no habían armas en Israel, entonces el Señor mandó que el que pecaba fuera apedreado. ¿Sabe qué pasa cuando lo rompen a piedra? Cuando eso vuelan ojos, pedazos de nariz, ¿sabe qué pasa? Se desangran. Claro. Luego vino la espada. Listo, pero entonces medite en esto. Cada persona que violaba la ley de Dios, en este caso la ley de Moisés, cada persona que era sorprendido cometiendo algún delito, esa persona no tenía de otra. Oiga, no estaba Cristo para que se arrepintiera, tenía que derramar su sangre. Vaya meditándolo. ¿Sabe cuál era la condenación? ¿Sabe cuando el Señor quería castigar a una persona y dejarlo sin salvación? ¿Sabe qué hacía? Lo que hizo un día con Coré y su familia. ¿Quién se acuerda lo que hizo con Coré y su familia? Se lo tragó vivo a él y a su familia, la tierra. Él no derramó ni un poquito de sangre. Y si un día nosotros podremos estudiar un poquito ese pasaje de Coré, cómo algunas palabras están diciendo, bajó vivo al Seol. La Biblia lo dice y el significado es
bajó sin redención. Y uno dice, ¿pero por qué? Bajó vivo, bajó sin redención. ¿Quién lo iba a redimir si el tipo estaba en el Antiguo Testamento y Cristo no estaba? Pero entonces empieza uno a mirar que toda persona que pecaba era muerta así, derramando su sangre. Cuando ya entonces el Señor empieza a ver que hay unos pueblos que se apartaron de Dios, que les fueron a predicar la palabra de Dios, a hablarle de ese Dios maravilloso, y ellos dijeron, no, nosotros tenemos a Baal, nosotros tenemos a Baal peor, a Astarot, tenemos diosas también, nosotros estamos más completos que ustedes, que tienen a ese Jehová. No, nosotros no lo necesitamos. Y se pervertían, óigame, en la adoración a esos ídolos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué se pervertían? Y Romanos lo dice, porque detrás de la idolatría venía la inmoralidad sexual. Quiero que conecte eso. Romanos capítulo número 1, quiero que conecte eso. Romanos 1:18 dice la palabra. Y mire cómo la secuencia va llevando de la idolatría a la inmoralidad sexual. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A ver, ¿cómo va eso? Empezaron a adorar un Dios que no era Dios, despreciando al Dios que sus padres le predicaron. Porque es que, hermano, todos esos pueblos paganos venían de alguno de esos hombres que conoció a Dios, de alguna de esas familias de Sem, de Jafet, de alguno de los hijos de Noé. Todos venían con un conocimiento de Dios y un día se apartaron de Él. Un día menospreciaron la obra del Señor y el amor de Dios, y se fueron detrás de estos ídolos, detrás de estos dioses de la fertilidad, que porque les daban grandes cosechas, eso era una mentira. Y ellos, en el rito, que no sabían cómo inventarse las cosas, no sabían qué más hacer para atraer a la gente, entonces se dieron cuenta que el área de la sexualidad para todo el mundo era atrayente. Y lo que Pablo está diciendo aquí, ya esto se lo he explicado, pero permítame, se lo vuelvo a decir. Lo que Pablo está contando aquí es que en los templos de los ídolos, en los templos de esos dioses paganos en Roma, se veía la perversión sexual de una manera impresionante, porque sencillamente a la entrada de ese templo le decían, se tiene que purificar. Y se tiene que purificar, usted es hombre o es mujer, no, lo que quiera, usted puede escoger, se purifica allí, en el aposento de los sacerdotes, o se purifica con las sacerdotisas. Entonces allí empezaron muchas cosas que Pablo está diciendo aquí. Se iban y se purificaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, y salían de allá gustándole cosas extrañas. Pero todo basado en la idolatría, en el haber cambiado a Dios por animales de 4 patas, por aves. Y que eso hoy en día, bueno, ya usted y yo hemos hablado de eso. Cómo estamos volviendo a una cosa más vivida, a un engaño más vivido, en cuanto hoy la gente, personas que conocen al Señor, dizque cristianos, ponen de primero un hombre y desobedecen a Dios de cualquier manera solo por agradar al hombre. O ahora una persona que vive
que vive cuidando un animalito y lo cuida y llora por él si se enferma y si se muere quiere morir con él, pero no ora. Y dice que es cristiana, pero no confía en Dios. Eso, dice, profesando ser sabios, no, estoy en el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Leámoslo hasta allí. Entonces, lo que le quiero decir es que las personas se iban a los dioses ajenos y el Señor, Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, entonces no veía ninguna solución en vida para ellos, porque se aferraban a sus dioses y les enseñaban a sus hijos y menospreciaban las cosas de Dios. Y si un profeta era enviado a esos pueblos paganos, entonces ¿sabe qué? Lo mataban o lo sacaban del pueblo malherido. Mire, cuando Jonás, Dios lo manda a Nínive, ¿sabe por qué él se vuela? ¿Sabe por qué él corre? ¿Sabe por qué él no quiere ir? Porque Nínive era un pueblo perverso con los profetas, malo, y Dios le mandaba uno, otro profeta. ¿Sabe qué hacían? Con los israelitas en general y muy especialmente con los profetas, los colgaban, dejándole la planta de los pies por fuera y les herían se los reventaban a golpes los pies. Luego los dejaban por ahí en el desierto sin poder caminar, que se arrastraran, los bichos, las culebras. Esa era la muerte terrible para los profetas que Dios enviaba a Nínive. A predicarle a Nínive: ustedes están en pecados, se apartaron del Dios Altísimo, del Dios de sus padres. Por eso fue que cuando Jonás fue y Nínive se arrepintió, Jonás se dolía porque él quería ver la venganza de Dios en ese pueblo, quería ver arrasado ese pueblo. ¿Sí ve? Yo por eso no quería venir, porque o me mataban o usted los perdonaba, una de dos. Entonces, haga la cuenta. La sangre entonces del ser humano venía a ser como, y póngale cuidado a esto, como una opción. Empezar a ver que el que pecaba dentro del pueblo de Israel era muerto, apedreado. Llegó un momento en que se hicieron un ídolo, un becerro de oro, y Moisés recibe la orden de Dios. Esos que se pervirtieron y adoraron ese becerro de oro, mátelos a espada. Cada uno tome su espada, óigame, y santifíquese en su familiar. Léalo, por favor, eso es una cosa terrible, hermano. Esas son masacres. ¿Por qué los vamos a esconder? Masacres. Y si mataban la mamá de un niño, bueno, en ese tiempo, cuando pasó lo que pasó con el becerro de oro, entonces los niños que quedaban huérfanos, sus familiares vivos los tomaban. Pero cuando Dios manda a que hieran a Amalek, ¿cómo? ¿A herirlos a cómo? ¿De qué forma? ¿De qué forma? A filo de espada. Cuando uno no entiende la intención del Señor y la ley de Dios, cuando uno no entiende lo que está establecido por Dios,
que el que peca, su sangre será sobre él. Óigame, estamos hablando de la sangre. Su sangre será sobre él. O sea, la sangre no irá a otra parte. Ese pecó, su sangre será sobre él. Pero cuando el Señor no determina eso, sino que le dice a alguien, tu pecado fue remitido, ya la sangre de él no tendrá que caer sobre él mismo. No, ahora el pecado es remitido y esa persona tiene una oportunidad si no vuelve a pecar. En el Antiguo Testamento, ¿quién no murió después de haber pecado si toda transgresión era castigada con la muerte? ¿Quién no murió después de haber pecado? Hay un hombre llamado David. Lea por favor conmigo segundo libro de Samuel. No necesitamos volver a leer primer libro de Samuel 15, ¿no? Ya vimos la orden tan severa, tan precisa que Samuel de parte de Dios le da a Saúl. A niños, a mujeres embarazadas, a los de pecho, a todos, mate los animales, todos, mátelos. Masacre, eso es, una masacre. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Vamos a leer desde el versículo número 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el tal... Otra vez, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Él mismo se sentenció a muerte, ¿sí o no? Él mismo abrió su boca y la sentencia salió de él. Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Uy, qué terrible, ¿no? Que el Señor le salga a uno: usted es ese perverso, inmundo, desgraciado, degenerado. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Esto sí que duele, hermano. Esto sí que duele. Cuando el Señor le dice a alguien: mire, usted le embarró, ahora está viviendo como vive, sabiendo todo lo que le di, y si le hubiera parecido poco, yo le hubiera dado mucho más. ¿Por qué la embarró? ¿Por qué se desvió? ¿Por qué fue tras el pecado? Eso fue lo que le dijo a David. Y David se sentía realmente, literalmente se sentía muerto. Claro, él sabía que el adulterio era castigado con la muerte. No importa si fuera rey, no importa, sus hijos tenían que matarlo. Entonces dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto,
mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cómo así? ¿De dónde sale este tipo con eso? Si la ley es clara, te morís. La ley es clara, te morís, te vas para el hueco ya. ¿De dónde se inventó eso? Dice que tu pecado ha sido remitido. ¿Qué es eso? Bueno, la palabra remitido, 5674, estamos en el hebreo, estamos en el Antiguo Testamento. Remitido, 5674, raíz primaria. Cruzar escúcheme, óigame, es cruzar generaciones, es cruzar un espacio de tiempo, una brecha de tiempo impresionante. Cruzar específicamente cubrir, en copulación. ¿Sabe qué significa la palabra copulación? Tiene que ver con los genitales, engendrar. Es como que usted lo hizo, lo va a pagar otro que usted no engendró. Eso es. Lo va a pagar otro que usted no engendró. ¿Sabe por qué? Porque esta es otra cosa, y es que hay tantas cosas que explicar de esto. Muchas veces muchos reyes hicieron lo malo, pero se le humillaron al Señor, y Él dice: bueno, yo ya dije que lo iba a hacer, pero no lo haré en vida de este que se me humilló, lo voy a hacer en vida de su hijo, que yo conozco que va a ser orgulloso. No lo pagó él, pero lo va a pagar su hijo. ¿Sabe qué significa esto de remitido? No lo va a pagar uno que engendraste tú ni uno que engendraste tú. Lo va a pagar otro que tú no engendraste. Escuche, dice, raíz primaria, cruzar específicamente cubrir, en copulación. Alejó el pecado y la condena de muerte de David. Alejar, apartar, descargar. Eso es. Eso significa en el hebreo la palabra remitir. Pero ¿sabe que hay varios significados? Y quiero meterme aquí porque, Dios mío. Ahora, póngale cuidado a esto. Deuteronomio 15, solo para mirar el significado de la palabra remisión. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1, 2 y 9. Deuteronomio 15, 1, 2 y 9. Allí aparece la palabra remisión. Deuteronomio 15. El 1 dice: cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Ahora dice el versículo número 9: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Aquí en este pasaje, la palabra remisión ya no es la 5674, es la 8059. Escuche, lo que quiero hacer es la diferencia entre la remisión que puede hacer un hombre y la remisión que hace Dios. ¿Sí entiende lo que le digo? 8059, remisión de deuda, es otra cosa. Lo que significa aquí en Deuteronomio 15 es esto: remisión de deuda o suspensión de trabajo, perdonar, remisión. Son dos cosas diferentes, que alguien le perdone a otro una deuda, a que Dios decida remitir el pecado, porque Dios lo remite es a alguien en especial. Bueno, quiero que vamos al Nuevo Testamento de una vez. Es que este reloj corre mucho, hermano. Mateo 26, 28. Bueno, desde el 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Que por muchos es derramada.
se derramó por muchos, no por pocos. La sangre de Cristo se derramó por muchos. Otra vez. La sangre de Cristo se derramó por muchos. A veces creemos, hermano, que Cristo es exclusivamente de los cristianos. No, hermano. Es de todo el que cree en Él. Es de todo el que confiesa su nombre y crea la verdad de Dios. El que se tuerce, el que hace de Cristo, no sé, un amuleto. No, hermano. No. Cristo es demasiado grande para volverlo un amuleto. La sangre de Cristo es demasiado valiosa, demasiado importante para convertirla en un amuleto. Entienda eso. Entonces, aquí en esta parte, bueno, dele la gloria a Dios si se la va a dar. Yo no sé si. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En esta parte, escúcheme, en ese Mateo 26, 28, en el griego la palabra remisión tiene el número 859. 859 dice libertad, perdón, remisión. Ya entonces la sangre de Cristo venía para darle libertad al pecador, para darle perdón a sus pecados. Óigame, perdón a sus pecados y dejarlo libre de la deuda. Listo. Pero entonces nos metemos en Hebreo. Perdóname si estoy corriendo porque no quiero que lo más importante se quede pendiente. No. Y vamos nosotros, y me gustaría leerle el capítulo número 9 desde el versículo número 1. Acompáñeme, por favor. Hebreos 9, desde el 1. Lea desde el 8:13, el último versículo del 8. Léalo conmigo, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, no se pierda esto, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en esa palabra, déjeme detenerme ahí, habiendo obtenido eterna redención, ese es el versículo número 12. En el versículo número 12, 9:12, bueno, vamos a buscar la remisión. Habiendo obtenido redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Oiga, póngale cuidado a esto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, las cosas que se hicieron en el pasado, póngame atención, las cosas que se hicieron en el pasado, esa sangre sirve para eso, otra vez. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa palabra remisión allí en el versículo 15 es el 6:29 y significa el acto de redención en pleno, es decir, figurativamente librarse o espiritualmente cristiana salvación, rescate. Pero siga leyendo, por favor, versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Es un pacto, hermano, que tras, ¿cómo decirle? Es un pacto eterno que estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado aquí, y casi todo es purificado según la ley. Está hablando de la ley, de los que estaban allá atrás. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces entienda ahorita por qué todo pecado era castigado con derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? ¿Para qué el mandamiento era el que pecó, aún el abominable, tiene que ser herido para que derrame su sangre? Mire, hay textos donde al hijo cabeciduro, al hijo rebelde, se sacaba de la ciudad y se le daba piedra hasta que muriera. Y de esa manera todo el que transgredía la ley, todo el que transgredía la ley. Y cuando uno entiende que la ley establecida desde antes de la fundación del mundo, esa misma ley que se cumplió en Cristo, aún en el Antiguo Testamento arropaba al malo, al perverso, y entiende uno por qué el Señor mandaba que esos que no se arrepentían, entonces tuvieran que morir derramando su sangre. ¿Sabe para qué? Para que se pudiera cumplir lo que Él dijo. Con derramamiento de sangre yo puedo remitir ese pecado de todo este pueblo perverso, pagano, que adoró ídolos. Lo puedo remitir a la cruz de Cristo, de la misma manera que remitió el pecado de David. ¿Será difícil para Dios? Le pregunto, ¿será difícil para Dios? No. ¿Sabe qué significa en esta parte la palabra remisión? En el 9:22 es el 8:63. Mire, el 8:63. Enviar en varias aplicaciones, como sigue: perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar, remitir. Eso significa. Entonces tiene sentido. ¿Por qué las masacres en el Antiguo Testamento? Porque Dios estaba pensando
en una salvación eterna para esos que le desobedecieron, para aquellos que se volvieron tercos y empezaron a adorar ídolos. La única manera era que su sangre fuera derramada para que por derramamiento de sangre hubiera remisión de pecados. Otra vez, a la cruz de Cristo. ¿Le digo una cosa? ¿Una ñapita? Hay diferentes escuelas que dicen que los que se queden, que los que se queden, hayan sido cristianos o lo que sea, que los que se queden no serán salvos. Y hay escuelas que explican y muestran textos bíblicos que yo no quedo muy convencido. Pero sabe que cuando el Señor me hizo entender esto, ¿sabe dónde veo yo el amor de Dios? Y una esperanza para que aquel que estaba apartado, aquel que estaba frío, si se quedó en el arrebatamiento, tenga una esperanza de remisión, ¿sabe? ¿Por qué entonces dice la Biblia que serán degollados? ¿Sabe por dónde brota más rápido la sangre? Ah, bueno. Dice que esas personas que se resisten a obedecer, que no se dejan marcar, que no quieren hacer lo que el anticristo y todo su gobierno dice, serán apresados y serán muertos por el corte franela, decía mi papá, degollados. Y yo digo, Dios es tan lindo, hermano, Dios tan hermoso, que aún en la terquedad de alguien que se quedó porque se aferró del pecado, porque sencillamente amó más al mundo que a Dios, y lo sorprendió el arrebatamiento y dijo, ¿qué? Yo me quiero ir. Bueno, sin derramamiento de sangre, dígalo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Léalo. Dice el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se traslada el pecado de un tiempo al otro. Hermano, si no estuviera el texto donde Natán le dice a David, David, usted es digno de muerte. De hecho, usted se sentenció a usted mismo, pero no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. Qué tremendo eso, hermano. Lo mandó a la cruz de Cristo para que usted hoy no tenga que morir. Eso es gracia, eso no es ley. Otra vez, eso es gracia. Mire, los pasajes donde yo veo en la ley, yo veo acciones de la gracia que hoy estamos viviendo, son montones, hermano, montones. Entonces, a ver, analicemos esto, analicémoslo. Dice la Biblia que Dios es amor y explica con otras palabras que todo lo que Dios hace y ha hecho desde antes y hasta ahora tiene como motivación el amor que siente por la humanidad. Que en Dios no hay sombra de mancha ni variación, no hay maldad en su corazón, solamente que Él es un Dios justo. Escuche, y no podía dejar el pecado de la humanidad sin una justa retribución, sin un justo pago. Entonces, ¿sabe qué? Él sencillamente no dijo caprichosamente, arbitrariamente, no dijo, voy a perdonar la humanidad. Dijo, no, alguien tiene que pagar y lo tiene que hacer con sangre. ¿Y a quién envió? A su propio Hijo, hermano. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo es la solución para el pecado de todos. Entonces, para aquellos que dicen que Dios es malo, que Jehová es esto, que Jehová es lo otro, que aquí y allá, que sanguinario, que sí, masacres, pero ¿sabe qué? Pensando en una eternidad bienaventurada. Ahora, haciendo el análisis, ¿y por qué los niños? Porque los niños se iban a quedar sin padres, se iban a quedar por ahí a que las fieras se los comieran, tragándose la sangre y todo lo demás. Y si usted conoce la verdad del Evangelio, tiene que
estar de acuerdo conmigo en que los seres humanos nacemos con la semilla del pecado ahí incrustada, ¿o no? Claro, así es. Y el problema no era otro, sino que el niño se quedaba huérfano, porque en el estado de su niñez, en el estado de la inocencia de ese niño, Dios no lo inculpaba de nada, como lo hemos estudiado en este tiempo. Un niño muere en este tiempo, un niño en la época de la inocencia, y entiéndame claramente que en algunos esa inocencia se pierde a los 8, otros a los 9, a los 10. Cada vez más tempranamente los niños tienen conciencia ya de pecado, pero mientras que ellos están en el estado de inconsciencia, ellos se mueren y se van derechito para la eternidad con Cristo. Claro, la Biblia lo dice, ellos son los niños por el estado de inocencia que hay en ellos, que aunque pecan por la naturaleza que hay en ellos, lo hacen en un estado de inocencia. Ellos son dueños del reino, dueños de los cielos, dice la Biblia, dueños del reino de los cielos. Son propietarios, o sea, ellos están allá como dueños, porque son inocentes. Ahora, cuando ya despiertan al pecado y ya saben que eso está mal, y ahora lo meditan y ya entienden y se descubren que ellos son seres humanos y que les gusta eso, y ve que la mamá se descuida y va y lo hacen, bueno, ya entonces se tendrá que arrepentir. Ahora tendrá que buscar a Cristo para arrepentirse, para cambiar de pensamiento, confesando sus pecados y apartándose de ellos. Que le quede claro, hermano, que cuando alguien le venga a decir, oiga, pero nada tiene que ver el Jehová del Antiguo Testamento con Jesucristo, todo. De hecho, Jesucristo era llamado Jehová, ¿o no? ¿Sí recuerda cómo era llamado el Señor Jesús? ¿Cómo? Eso, Jehová de los ejércitos. Y mi Dios siempre ha sido bueno, y nunca esperaré nada malo de Él, porque Él me ama.